¿Comienzo, no? Ya estamos grabando. Hola, buenas tardes a todos, siempre recién cumplidas a las 12 en punto. Empezamos. Para mí es un gran gusto hoy día presentarles para los seminarios de nuestro departamento a Carolina Gutstein. Ella es una de los paleontólogos más importantes, yo diría, que nosotros tenemos acá en Chile. Una de las pocas personas con una formación en paleontología que ha estado desde hace mucho tiempo ya trabajando acá en Chile. Ella estudió su magíster en la Universidad de Río Grande do Sul en paleontología, y lo que a mí me encanta de la Caro es que siempre ella lleva los estudios a todos los niveles que puede ser. No se queda solo en la cuestión taxonómica, que es digamos, la piedra fundamental y que nos encanta a todos los paleontólogos, ¿cierto? De qué es lo que hay, sino que ella siempre va al nivel paleobiológico, al nivel tafonómico, a las filogenias de todos los cetáceos. Siempre, digamos, no tiene problemas en tirarse a la imagenología, a la anatomía fina. No tiene problemas nunca en tirarse, digamos, con los estudios más complejos. Ella viene de haber terminado su postdoc Fondesit y está trabajando en nuestro proyecto Anillo como uno de los investigadores principales de nuestro grupo. Así que le agradezco a Caro que nos haya aceptado esta invitación, y sin más preámbulos los dejo con la charla de Carolina Gutstein. Gracias, Alexander. Espero no decepcionar después de esa presentación. Bueno, preparé algo así como qué es lo que sabemos sobre los cetáceos neógenos de Chile. Vamos a ver que aún nos falta por saber bastantes cosas, pero algunas cosas fuimos entendiendo con el pasar de los años. Como decía Alexander, yo hace un tiempo vengo trabajando acá en Chile, hace varios años, y estamos en el proceso de describir la fauna. Es bastante importante, aunque, como bien dice Alexander, en mi línea me gusta ver paleobiología, o sea, ya cómo esos organismos se relacionan con los actuales y cómo son su función de sus órganos, su anatomía específica, etc. Hay una parte que es súper importante y no es menor, y acá en Chile estamos aún en esa parte, que es reconocer qué es lo que tenemos para poder trazar esos patrones. Entonces, hoy día más o menos eso es lo que voy a contar, lo que llevamos. Ahí en esta primera foto se puede ver un yacimiento que es uno de los yacimientos más impresionantes del país, que se llama Cerro Ballena. Lo vamos a hablar después en la charla. Pero básicamente pueden ver los esqueletos bien conservados de 3 individuos acá, 2 adultos, uno aquí y otro acá. Se ve mi mouse, ¿cierto? Y un juvenil por acá. Sí, se ve chiquitito, pero se ve. Ya. Ok. Bueno, eso de la formación inglesa. Vamos a hablar un poquito ahora qué son los cetáceos. Ahí comentábamos antes, los cetáceos vienen de un ancestro mamífero, ¿cierto? Dentro del grupo de los artiodáctilos. Y hay una transición al ambiente acuático bien documentada. Ocurre bastante rápido en términos geológicos. En unos 10 millones de años ya tenemos un organismo completamente acuático. Sin embargo, ya las primeras formas eran acuáticas, aunque podían aún caminar en tierra. Claramente eso no es así una escalerita hacia el modo acuático total, sino que hay varias formas que quedan extintas en el camino. No vamos a entrar mucho en eso hoy. Como pueden ver aquí, son un grupo de distribución amplia. Acá hace un resumen de todo el mamífero marino, pero básicamente lo mismo funcionaría para cetáceos en general. Y acá en el rincón superior tenemos el esqueleto de Indoíos, que vendría siendo, según varios paleontólogos, la primera ballena o algo así. Es un rauélido en realidad, pero era completamente acuático. Y ya tenía modificaciones en la zona auditiva que
son similares a las, bueno, son consideradas sinapomorfías del grupo. Y bueno, entonces, como también comentábamos, son todos los cetáceos misticetos y odontocetos tienen un origen común, ya en el Eoceno, ya ahí como entre los 50 y 40 millones de años. Sin embargo, nosotros hoy día vamos a centrarnos en los cetáceos neógenos, porque es una época muy importante en la evolución de los cetáceos modernos, que lo podemos llamar, y también porque, bueno, es lo que más tenemos representado en Chile. Los afloramientos neógenos en Chile son bastante abundantes, lo vamos a ver también. Aquí podemos ver entonces más o menos las relaciones entre estos odontocetos, ¿no es cierto? Que tenemos los delfines, que todos conocen, pero también tenemos unas formas de río que están marcadas acá en rojo, que se ha dado más de una vez también en la historia evolutiva de los odontocetos. Todo este grupo tiene como grupo más basal los fisitéridos, que serían los cachalotes, y ¿cómo se llama eso? La separación entre miticeto y odontoceto se dio bastante temprano también en la historia evolutiva del grupo, ya aún dentro del Eoceno, al comienzo del Paleógeno. O sea, en la mitad del Paleógeno. Aquí como detalle nomás, que podemos ver, misticetos, ¿no es cierto? Es un análisis de evidencia total del 2012, que está bastante vigente aún, que incorpora entonces formas fósiles y nos da una primera visualización de que teníamos una gran diversidad de formas fósiles antes de este presente momento, con familias completamente distintas. Aquí también nos unen los odontocetos, mostrando un poco la relación entre ellos. Vamos a centrarnos en estos dos grupos, iñoideos y delfinoideos, más allá en la charla. Pero vamos a mencionar lo que tenemos de los grupos. Bueno, como comentábamos también, el taxón viviente más cercano a los cetáceos sería el hipopótamo, y tenemos una comparación entonces, mostrando básicamente rasgos anatómicos bien generales que cambiaran dentro de la historia evolutiva, y que se ve bastante bien en los fósiles, justamente la migración de la narina hacia la parte posterior del cráneo. Y en el caso de los odontocetos, esa migración es mucho más acentuada, y además se eleva y se pone en el tope del cráneo, la narina ósea. Bueno, en términos de patrones de diversidad global, se han hecho varios estudios. Claramente están todos, siempre van a estar relacionados con cuál es el estado de conocimiento que tenemos. Sin embargo, este es un estudio bastante aceptado que viene reciente, pero que viene mostrando patrones que ya se venían vislumbrando. En el caso de los miticetos, en que se muestra como como existe un momento de mayor diversidad, seguido de un momento de escasez de taxa, y luego un aumento de la diversidad en un periodo final. Y si bien ese momento desde escasez hasta aumento de biodiversidad estaría dentro del neógeno. Entonces, básicamente acá vemos como la extinción de los primeros grupos relacionados con misticeto, una fase de no tanta diversidad, y luego un boom de diversidad que ocurre justamente en el neógeno. Y el neógeno, perdón, es un periodo que incluye las épocas del Mioceno y el Plioceno. Ya nos vamos a ver también en la charla. Bueno, hay cosas interesantes que pasan globalmente, que por ejemplo,
que estos autores atribuyen a ese, que lo llaman era negra o oscura era oscura, más bien dicho, de la diversidad de misticetos, en que apuntan a una disminución de, eh, de, de áreas costeras por una caída del nivel del mar de casi 40 metros que ocurrió en el final del Paleógeno. Y también un cambio de temperatura, una emisión, un aumento de temperatura, perdón, antes del óptimo climático en Mesoamérica. Y esos lo han relacionado entonces con esos patrones de diversidad. Y si miramos entonces el patrón misticeto más odontoceto, esto no cambia tanto, aunque tiene unos pics un poco diferenciados, pero dentro también del Mioceno tardío ocurren, y medio, ocurren pics de diversidad, en caso de misticeto un poco antes que los odontocetos, y también caídas de diversidad. De hecho, últimamente para la mamífero marino se está considerando una última gran extinción que hubiera ocurrido acá en el Plioceno, ¿ya? Tomando estas dos distinciones aquí. Y se ha relacionado también con aumentos de productividad general del océano, como indicador acá las diatomeas, ¿no es cierto? Como un regulador de la diversidad desde la producción primaria. Sin embargo, no, ahí existe una cierta discusión, sobre todo si miramos odontocetos y misticetos, cuál de todos sería ese factor principal. Probablemente una combinación entre esos, ¿no? Eso, como comentaba. Ahora, hay otra cosa que es súper relevante sobre todo cuando se habla de patrones de diversidad, de patrones que estamos en realidad revisando de acuerdo a lo que conocemos en el registro. Se ha dicho que el registro fósil o incluso el registro de una playa, se ha dicho, digamos, hay publicaciones que lo respaldan, existe una mayor fidelidad de lo que uno puede observar en varamientos, por ejemplo, con una simple expedición de avistamiento. Se ha hecho esa comparación, acá se me olvidó citar, pero un trabajo de Nick Pyenson del 2010, si no me equivoco, que muestra exactamente esa relación. Ahora, también tenemos que tener en cuenta qué tipo de ambiente estamos revisando. No es lo mismo observar registros en una roca que es de una alta profundidad, se formó en una alta profundidad marina, o en un registro de playa. Vamos a tener registros distintos. Y eso es un poco lo que nuestro colega José Coitiño y Mónica Buono y otros colaboradores hablan acá en este artículo, que es muy interesante, de la formación Gaiman en Argentina, que muestran justamente es que existe una cierta variación de la fauna que uno puede encontrar con el tipo de sedimentología que uno encuentra y por ende el tipo de ambiente que se puede llegar a inferir de que existía en este momento. Y hicieron un montón de mediciones sedimentológicas, tafonómicas, taxonomía, un seguimiento importante, que es un trabajo que estamos aquí reproduciendo, estamos ahora en este momento queriendo reproducir en la formación inglesa. Pero a eso voy, si necesitamos ese tipo de control, de saber que estamos comparando manzanas con manzanas, ¿cierto? Los mismos tipos de fases, para decir, que estos taxas no están aquí. Y entonces no existe registro. Quizás es porque no tenemos las rocas correctas para este tipo fósil. Una ballena que es completamente oceánica no va a estar registrada en depósitos de emballamiento, o va a estar en menor proporción. Eso lo comentan los autores que hicieran ese trabajo de la diferencias de biodiversidad y misticeto. Sin embargo, creo que en general en cetáceos nos falta este tipo de
conocimiento. No es sencillo trabajar con desarticulación y los procesos taxonómicos que controlan, digamos, la fosilización en el caso de vertebrados marinos. Existen aún pocos trabajos de seguimiento, y en eso estamos también avanzando un poquito acá en Chile, les voy a contar. Bueno, les prometí de que teníamos bastantes secuencias neógenas en Chile, y es verdad. De hecho, acá se ve bastante circunscrito. Sin embargo, si le juntamos el Pleistoceno que viene por encima, básicamente tenemos como la costa de Chile muy bien representada en esos depósitos. Bien, y acá se ve un poco las principales yacimientos de este periodo, y sobre todo en el norte nos vamos a centrar hoy. Infelizmente en el sur no hemos recuperado aún en momentos recientes restos cetáceos para poder estudiarlo. Básicamente aquí hay una falta de estudio. Yo no digo que existe una falta de material, porque realmente no hemos trabajado con este grupo. ¿Ya? Mejillones, por ejemplo, existen bastante registros de fragmentario de misticetos, por ejemplo, y algunos registros que otros de odontocetos, pero no están estudiados. No se han hecho campañas sistemáticas en este sector. Ahora, en los sectores en que sí se han trabajado, como Caldera, Coquimbo, Orcón, Navidad, sí se encuentran mayores cantidades de restos. Ahí también hay un sesgo de la investigación, ¿no? Pero sin duda ninguna, el yacimiento que tiene mayor cantidad y mayor diversidad de restos es el de Caldera, que sería en la formación Bahía Inglesa. Bueno, en los años 1887 ya Felipe reconoció restos de cetáceo, que bueno, en ese momento lo bautizó como Delphinotomycoi, que no es válido actualmente, ya que no presenta características diagnósticas para poder asignar una especie, pero registra la presencia de cetáceos en el sector de la zona central de Chile, en el litoral central, que vendría siendo formación la cueva que está en la zona de Navidad, y eso sería del Plioceno. Ahí lo dejamos como un nomen nudum, y existen otros tantos ejemplos como este, de especies que fueran creadas que no se sostienen hoy en día, o que sus especímenes no están conservados en museos, y entonces no podemos revisar. Es una revisión que hicimos en el 2015 y pudimos ver qué es lo que aún era válido y qué no. Existe otro ejemplo ya en la formación Coquimbo, de un fósil que está sumamente bien preservado, muy completo, pero que no se encuentra en Chile. Quizás por eso está conservado también, ahí hay que hacerse la pregunta. Sin embargo, ese material está en el Museo de Naturkunde en Berlín. Y bueno, yo no lo he podido revisar, pero sí lo han revisado en el 2010, y lo han también sacado de su asignación genérica, aunque no le han puesto un nuevo género, dejando a priori como Megaptera, entre comillas, Jubache. Megaptera es el género de la ballena jorobada, ¿ya? Esta no sería una ballena jorobada, pero sí un Balaenopteride, que es la familia. Y ven cómo está súper bien preservado, está el esqueleto absolutamente completo, y está en exhibición en el Museo de Berlín. Existen otros especímenes de formación Coquimbo, pero desgraciadamente no hay ningún espécimen en ninguna colección nacional. Han habido problemas logísticos en los que sí se colectaran, y hasta ahora no existe ninguno en ninguna colección, pese a que sea una formación rica en estos restos. Bueno, acá un resumen de qué vendrían siendo
los misticetos, ¿no es cierto? Tenemos la familia Balenidae, que serían las ballenas francas, Balenopteridae, que serían las jorobadas, bueno, las rorcuales en general, y Squischidae, que bueno, en esta propuesta se le rebaja a una subfamilia. Y existe una otra, a veces considerada familia, a veces es subfamilia, que incluye Neubalenidae o Neubalenidae, que son, digan, los grupos actuales. Esta árbol también es un árbol de evidencia total y es uno de los más aceptados hoy en día. Muestra básicamente que, claro, tenemos estos grupos que vemos en la actualidad, pero existen un poco más de complejidad. Por ejemplo, existe una familia que siempre se consideró familia extinta, Cetotheridae, que hoy en día incluye Neubalenine, que vendría siendo la caperea, que está aquí, marginata, una ballena pigmea. Y la incluyen dentro de esta familia. Entonces, este género y especie actual sería el único remanente de toda esta familia, que era bastante diversa y común en el Neógeno. Como se puede ver acá. Acá en la porción de abajo tienen la fecha y lo gris es el rango estratigráfico del taxón, y en los nodos están estimados según cálculos ahí de estimación de separación de grupos en este artículo. Bueno, Megaptera jubachi, que les comentaba, está aquí, en esa posición, en este cladograma, estando dentro entonces de la familia de Balaenopteridae, y es bastante cercano al taxón de la ballena gris, que les comentaba, que es una forma del norte. Bueno, formación más inglesa, que les me decía, es una de las más, es la más diversa y la más estudiada en caso de cetáceos. Tiene una fauna bastante diversa, no solamente cetáceos tienen la formación. Ahí pueden ver, habían pingüinos, focas, una gran variedad de aves costeras, litorales. También habían cocodrilos. Un gaviálido incluso está descrito por la formación, y se encuentra un registro de sirenia y una forma de perezoso acuática, que solamente ocurrió durante el Neógeno. Perezosos son un grupo que están bien descritos en las formaciones en Perú y tienen varias especies. Acá hemos encontrado dos en la formación inglesa. Bueno, eso es más o menos cómo se ve la formación en uno de los sectores. Estuvimos midiendo secciones en varias campañas de terreno y aún estamos en esa labor. Si bien se hizo un gran ordenamiento con el trabajo de Scott-Leroux, aún nos quedan cabos por atar, ya que la formación es bastante compleja, tiene muchos niveles con fósiles de vertebrados, y tiene tectónica y tiene variación de profundidad en el paleorrelieve, en el relieve que está en el momento. Entonces, la correlación de las capas es algo bastante complejo. Ahí hay un resumen de un esquema generalizado de la estratigrafía de la formación, donde vamos de más antiguo a más reciente. Y en rojo yo le marqué todos los capas con aglomeraciones de huesos, o sea, con capas básicamente formadas con muchos fósiles de vertebrados. Y bueno, vamos a ubicar aquí algunos sectores de interés ya, como por ejemplo Cerro Ballena, que le comenté en el comienzo, que estaría en este sector de acá, ya en la columna, y estaría ahí alrededor de los 8 o 9 millones de años. Y Mina Fosforita,
que tiene el bone bed más famoso, la capa de hueso más famosa de la formación, que es una capa de fosforito, una capa súper dura, que indica un hiato, indica que hubo un tiempo en que no se sedimentó, y por lo tanto ya con ese puro dato sabemos que tiene que haber una mezcla temporal en la fauna que está ahí. Y bueno, existen varios otros niveles y existen, interesantemente en la formación, vamos desde el Mioceno, final del Mioceno medio, hasta casi, hasta el comienzo del Pleistoceno, pasando por el Plioceno. Y eso es muy interesante, porque en un mismo sector entonces podemos tener un seguimiento de edades, siendo que tenemos fósiles de vertebrados en todas estas edades, ¿no? Que es también muy importante. Ahí hay un otro sector de la formación que lo llamamos lo que dirían los negros, porque ahí los dientes de tiburón y los dientes de delfines son negros. Y esto es de edad Pliocena. Acá este sector es el sector del morro, a donde hemos trabajado bastante tiempo. Y bueno, aquí pueden ver un local de una excavación que se hizo en 2009, que se revisitó el año pasado. Le voy a mostrar, y su relación con las capas fechadas, que es súper importante, tener bastante bien anclado ahí la temporalidad. Ahí está el ejemplo, la excavación de 2009, y cómo se hace la toma de datos. Se hace un mapeo bien acuicioso de cada posición, de cada hueso, de las fracturas que existen. Bueno, en el caso aquí hay un esqueleto articulado en la ballena, ¿no es cierto? Aquí están las mandíbulas, el rostro, digamos, junto al hocico, desde arriba, y la caja torácica acá, y bueno, aquí se continúa el esqueleto axial. Sin embargo, acá se colectaron, en el 2009, se colectaron delfines, una ave pelagornis se llama, y otros restos de pingüino y de foca. O sea, es una capa muy productiva en esqueletos completitos. Ahí hay un ejemplo de cómo vamos haciendo ese mapeo. Se mapea incluso las fracturas, porque después podemos entender en qué momento fueron realizadas estas fracturas para poder entender si bueno, una de las principales preguntas que uno tiene que hacer cuando veo muchos huesos juntos es, ¿son todos del mismo animal? Y si no lo son, son estos animales concomitantes en el tiempo, o sea, son un ensamble real, o simplemente estamos viendo algo que se resumió ahí porque se condensó en la roca y se preservaron cosas de diferentes tiempos en un mismo lugar. Eso es como son las preguntas cruciales de que responde la taxonomía. Y podemos saber eso, observando secciones de, acá hay una escápula, que también tiene una fractura. Y acá hay otros huesos que están más bien quebrados y con un quiebre bien particular. Esos probablemente no pertenecen al mismo animal y serían transportados. Por ejemplo, esos son tipos de cosas que uno puede ver. No es tan simple, pero para explicar. Acá podemos ver la zona auditiva de esta misma ballena articulada que estamos viendo, siendo el periódico, la parte, digamos, auditiva misma. Aquí está la cóclea, ¿ya? Donde escuchamos. Y acá está el timpánico que se ve desde el otro lado aquí. Estas son características súper diagnósticas y nos hacen pensar, ya nos hacen tener pistas de qué podría ser este animal. También existen otros yacimientos que estamos trabajando más recientemente. Este lo visitamos en agosto del año pasado, que es el sector de Bahía Salado, y aquí han salido cosas bien interesantes. De hecho, la pieza fundacional del Museo Paleontológico de Caldera viene siendo la Josefina, como la llama, que es un balenoptéride de este sector. ¿Ya? Eso se colectó hace mucho tiempo atrás y fue un impulso, digamos, para poder generar el museo. Ahí Mario Suárez tuvo un rol fundamental.
Y ahí está el mismo fósil en exhibición en el Museo Paleontológico de Caldera, una panorámica. Y estuvimos revisando, no está descrito, y estamos a punto de, em, de hacerlo. Bueno, y Cerro Ballena, ya les había comentado un poco. Es un yacimiento que se excavó se corrió, y se vio la cristal. Se excavó en contexto de la expansión de la Ruta 5 y se descubrió un yacimiento bien impresionante, 40 esqueletos parcialmente articulados o completamente articulados. Más o menos estas son las tipos de cosas que se encontraron en el ambiente que podría representar este ensamble. Este ensamble fue considerado sincrónico en su momento cuando lo estudiamos. Las ballenas están con un estado de preservación realmente impresionante, segmento muy fino, y todas tienen boca arriba, que es un dato muy importante, porque probablemente, aunque sea sincrónico, estas ballenas fueron transportadas desde el lugar de su muerte. ¿Ven? Aquí está la mandíbula y se ve el palato del cráneo, ¿no? Entonces está boca arriba, guata arriba. Aquí está un mapeo, ahí se puede ver un poco de lo que le estaba comentando que se hace con esas cuadrículas, ¿no es cierto? Se hace un mapeo bien hueso por hueso, y se pueden ver entonces sucesiones de algunos especímenes entre sí, y orientaciones entre ellos. Acá es un condensado, digamos, en plano, sin embargo, esto eran 4 niveles con huesos de ballena, que lo pudimos identificar y podemos contar, digamos, cuál era la proporción de las ballenas que tenían la porción ventral hacia arriba, siendo esas la mayoría. Eso es súper relevante porque si piensas, una ballena cuando muere en el alta mar, generalmente se va a hundir primero. Si es un balenide no, porque tiene mayor cantidad de grasa, etcétera, pero acá estamos hablando de balenopteria, entonces se hunde y después de un par de días empieza la decomposición de sus órganos, y obviamente donde existe mayor cantidad ya de bacterias de ese tipo de actividad, en la zona del intestino, y genera de que el cuerpo se vuelva guata arriba. Por eso es importante esa proporción de esqueletos, en qué posición está. Y eso nos dice entonces que esas ballenas probablemente murieron en el alta mar y fueron traídas a este sector, que es un sector somero. Bueno, ahí podemos ver más detalles de la familia que llaman, que está en el esqueleto adulto acá, el juvenil por aquí, con el cráneo y el esqueleto axial, y otro adulto por acá. Claramente, muy probablemente no era una familia, pero sí se bautizó durante la excavación. Y acá podemos ver que hay 2 niveles distintos que les comentaba. Acá hay un mismo nivel, después tenemos otro por acá, y aquí hay otro. Cada banderita indica un esqueleto completo de ballena. Y otro vista con una alumna que trabajara ahí, Ana Venezuela, que hoy día está haciendo doctorado en California. Hay otra vista desde el otro lado, y se ven entonces los sectores más altos del sitio. Eso todo se puede ver online. Se hizo una digitalización del sitio para poder tomar los datos tafonómicos posteriores, pero también pudimos interactuar con otros datos de manera distinta. Se pueden bajar estos modelos 3D y se pueden imprimir si se tiene una impresora 3D, como ese espécimen que se ve ahí. Bueno, y también les decía de que no solamente ballenas se encontraron ahí, sino que se encontraron una alta densidad de ballenas por metro cuadrado, ¿no? Y otros taxa, como se desglosa ahí en esa diapositiva. Entre ellos, bueno, delfinoides, ballenas cachalote, un esqueleto completo también, Odobenocetops, que viene siendo un delfín morsa, lo voy a mostrar más adelante,
focas de diferentes tipos, el perezoso acuático, pocos dientes de tiburón, lo que también es interesante, y un pez vela completito también, o sea, semiarticulado. Y eso es interesante porque también nos da una baja especificidad en este evento. Y el lugar que lo fosilizó todo, nos consideramos como una trampa tafonómica que tomó este evento y lo fosilizó, vamos a decir así. Era un ambiente ultra propicio para la fosilización y por eso se preservó de esta manera. Interpretamos que sea un lugar como esto, que es un ojo de mar, que tienes el rompiente de olas más abajo, pero con tempestades puedes tener llegada de mar hasta esa zona. Y como rellenar, digamos, de agua este sector. Y en este caso trayendo las carcasas recién muertas. Como algo así. Y se piensa como... entonces que fueran traídos aún en carcasas, ¿no es cierto? Y si se mira bien en el sector, se puede ver un montón de trazas fósiles que se interpreta como toda la fauna de invertebrados que se alimentó de esta abundante materia orgánica que se depositó ahí, ¿no? Todas estas ballenas putrefactas. Una cosa semejante se vio en el sur de Chile y lo estamos estudiando con una tesis de magíster que se está desarrollando con el seguimiento de esto. Pero se registró el mayor varamiento de ballenas de barba de la historia. Y una tragedia realmente. Sin embargo, aprovechando el laboratorio natural que es esto, estamos tratando justamente de generar eso, de cuáles son los controles que permiten o no la fosilización y cómo ocurre y cómo pueden registrarse eventos también de esta masividad. Porque Cerro Ballena, claro, le encontramos a las ballenas ahí orientaditas en una migración, mostrando transporte, todas guata arriba y bastante denso en la ubicación. Pero en el caso del Golfo de Penas, que se deposita en un lugar distinto, con una geomorfología distinta, probablemente vamos a ver algo distinto. Y esta muerte masiva de más de 300 ballenas, probablemente no se verá así si se fosiliza en el futuro. Vamos a ver cosas más desarticuladas porque estas ballenas están en la zona enérgica donde la marea actúa, ¿no es cierto? Y mueve estos esqueletos. Bueno, justamente observamos, sí, que en primera instancia se ve en ese mismo patrón de Cerro Ballena en que tenemos la orientación preferencial, ¿no es cierto?, de esta carcasa y también tenemos la principal, como pues se caracteriza la ballena como entre boca arriba y de lado hacia arriba. Y eso hemos visto que tiene que ver con un inflamiento de la lengua, que también ocurre, además de del inflado que queda, digamos, la zona abdominal, también infla la lengua, en el caso de las cuales por lo menos. Y eso influye entonces en la posición en que va a quedar la ballena en el caso de que varen ya estando muerta hace unos días, en contraposición a que un varamiento en vida, que todos sabemos cómo queda la ballena, ¿no? Un problema ahí cuando van a los equipos de salvamiento, ¿no es cierto?, que puede estar contrayendo el pulmón cuando baja la marea, y todo el cuento, justamente porque están en esa posición. Y hay otro detalle de este mismo evento, en donde también se puede ver en este sector que hay como acumulaciones de esqueletos previos al evento. Y bueno, una cantidad absurda de carcasas recién muertas en el 2015. O sea, en el 2015. Bueno, se siguen haciendo expediciones a este sector y ahí hubo una foto como estaban eso hace 2 años atrás.
Bueno, por Cerro Ballena, aún estamos trabajando en la taxonomía de las ballenas, porque si bien se recolectaran todas, la preparación de estos bochones todavía no se termina. De hecho, ese es el único que se presenta semi preparado se puede ver, digamos, la zona del dorso y, bueno, sus mandíbulas acá y, bueno, están en un estado bastante, no muy bueno en este caso aquí. Sin embargo, existen varios otros ejemplares, todos colectados y todos están en espera de preparación. Y estamos afinando entonces la taxonomía. Sabemos que son balaenopterides, pero sabemos que pueden ser algo nuevo. Bueno, dentro de lo que les comentaba del misticeto también existen varios otros registros, y siendo herpetocetus uno de ellos, como este fragmento mandíbula que se ve aquí, es el cóndilo posterior, que se encaja con el resto del cráneo. Y bueno, herpetocetus que está dentro de un clado que está básicamente representado en el hemisferio norte. Entonces, acá tenemos ese género probablemente en Chile, como cambiando un poquito la historia evolutiva del grupo, o sea, de dónde surge y todo. Y aparte que es un registro antiguo, porque el Pitoceto es de Neógeno tardío, un grupo ya especializado dentro de Cetoteridae. También encontramos formas parecidas al género balena y ovalena, entre balenidae, no lo estoy mostrando acá, pero también se ha encontrado que también son formas que no están presentes hoy en día, mayormente en el norte de Chile al menos. Aunque sí se piensa que estaban presentes la eubalena, la ballena franca, digamos, antes de la cacería. Bueno, los odontocetos tienen una especialización, son un grupo aparte dentro de cetácea, ¿no es cierto? Y se diferencia bastante tempranamente de los miticetos, como les comentaba, y se han marcado por esa capacidad de ecolocalizar. O sea, producen un sonido en su porción facial y se filtra en este órgano graso que está en el frente y luego lo escuchan en sus oídos, que también tienen una serie de diferencias con el de un animal terrestre. Esas estructuras anatómicas pueden ser bien diferenciadas y se han relacionado con características relacionadas al comportamiento, al tipo de ecolocalización y al ambiente en el cual está la especie. Dentro de este grupo están los cachalotes, que son bien encontrados por sus dientes, son bien característicos los dientes cachalotes, hasta por su tamaño y también por su morfología. Tienen una capita de esmalte en la porción apical, bien, bien peculiar, y bueno, un diente bastante grande. Ahí hay un ejemplo de un acrofícite que puede recuperar información pisco completamente articulado. Acá lo que más tenemos son dientes de cachalote. Tenemos un cachalote completo que les comentaba en Cerro Ballena, pero no está preparado. Estos dientes de cachalote se han encontrado en formación en idea también, no solo formación de inglés. Y se ha encontrado también el Liviatan, que ha encontrado un diente acá. Existían más, pero se lo perdimos para el tráfico ilícito de fósiles. Pero ya lo estamos estudiando y para aumentar también el rango estratigráfico de la especie. Bueno, en el caso de los odontocetos, nos vamos a centrar, como les comentaba, en los delfines más modernos, que son los delfínida, están representados aquí, que estarían los cachalotes, ¿cierto? Platanistoideos y otras formas, sifios, etc. Y delfínida sería el grupo que surge ya más dentro del Neógeno. Siendo dos grupos importantes dentro de delfínida, son los delfinoidea y los inuidea, sobre todo en Sudamérica, ya que inuidea serían los delfines de río sudamericanos. Recordando un poco aquí nuestras localidades neógenas, vamos a ir al sur. En el sector de Orcón,
tenemos registros aún incipientes, porque no hemos trabajado específicamente en el sector, pero vale el registro. Se encuentran delfinoidea. Perdón, mi hija quiere sandía. Ahí está un registro entonces de algunas vértebras que pueden ser adscritas a delfinoidea y casa un poco con que sea plioceno, ahí le vamos a comentar. Los delfinoideas son más comunes dentro del plioceno y los ginioideas mucho más comunes en Chile dentro del mioceno. Recordando que hoy en día los ginioideas solamente están presentes en la cuenca amazónica y en la costa de Brasil y Argentina. Les había comentado antes, dentro de Delfinoidea tenemos esta especie que es bien intrigante, que se llama un delfín morsa, que tiene un cráneo bastante modificado, con el diente hacia atrás, a la manera de una morsa. Y en Cerro Bahiano también se encontró dientes postcráneo y cráneo, incluso oído articulado de esta especie. Ahí está una reconstrucción de cómo sería este delfín. Esto solamente estaba descrito en Perú hasta entonces y en sedimentos más recientes, y acá lo encontramos a los 9 millones de años y bueno, en Chile, un poquito más al sur. Hay un resumen entonces de cosas interesantes sudamericanas que tenemos dentro de ese grupo grande delfínida, y aquí le pusimos también algo de los platanistoideos. Ahí un poco la reconstrucción de qué vendría siendo Sudamérica en ese tiempo, y aquí se puede ver como un gran mar interior, ¿no es cierto?, que cubría buena parte de Sudamérica. La cuenca, probablemente hay mucha discusión, pero probablemente uniendo la vacía amazónica con el mesopotamiense de Argentina, ya un sector pantanoso y que tiene especies de delfines de río y marino en ese sector. Interesantemente, en Chile, y en formación inglesa, se da la mayor diversidad de delfines inoideos ya registradas en el mundo. Bueno, para ilustrar, esto es un cráneo de Pontoporas, que es la franciscana, un inoideo costero, ¿ya? No es exactamente marino, o sea, no es exactamente de río, pero es bastante costero y adentra zonas estuarinas, principalmente. Y acá el cráneo de Inia, que es el delfín amazónico, o el bufeo rosado del Amazonas, y un fósil de formación inglesa que vendría siendo este Pileopontos litorales, también fue descrito inicialmente en formación Pisco. Formación Pisco normalmente nos gana en designación de especie, ya que un gran paleontólogo, Cristian de Muysson, estuvo allá en los años 80, bueno, y 90, pero desde los 80 describiendo toda la fauna que ocurría ahí. Entonces, y como no es tan lejano, no existen barreras mayormente, es esperable que exista una ¿cómo se llama? Una correspondencia de fauna en las dos formaciones. Y no quiero pasarme el tiempo, que voy a abreviar un poco. Esta es otra forma de inoideo, de acá de formación inglesa, y que solamente está representada en el sedimentos marinos de Argentina, de la costa argentina. Braquidelphis asiasi, con ese hice mi tesis de magíster, y está descrito en Perú y fue también documentado acá. Interesante es que en el caso de Braquidelphis y en el caso de Pleopontos, se da la correspondencia con la formación Pisco, pero no exactamente en edad. Braquidelphis y Pleopontos están en el Mioceno tardío, siendo que allá Braquidelphis está en el Mioceno medio y Pleopontos en el Plioceno. Entonces, eso es bien interesante y nos hace ver que existe más complejidad a veces en simplemente considerar, este taxa está aquí, entonces aquí
es donde nomás está presente, no necesariamente, ¿no? Bueno, hay una reconstrucción de la especie. También existe una forma de rostro largo de Brachydelphis que fue descrita tanto para pisco como para inglés. Y en lo que les comentaba, interesante, toda esa diversidad de Iñoideo que existe acá en el Mioceno tardío, no se da con el caso de los delfinoideos, y sobre todo no con los delfinidae. Delfinoidea incluye también fosinidae, que serían las marsopas. Y delfines serían todos los delfines marinos comunes y corrientes que tenemos en el litoral, como la tonina chilena, por ejemplo. Pero ya en este yacimiento que se ve aquí, que está en mis manos sucias de yeso, se ve una cantidad importante de periódicos de delfinoidea, de delfinidae de hecho. Y lo que cambia solamente no es la ubicación geográfica, sino que estratigráfica. O sea, estamos en sedimento más reciente y empezamos a ver otra fauna. Y en este sector no se encuentran iñoideos. No he encontrado ninguno hasta ahora. Claro, acá estamos hablando de una formación que tenemos esfuerzo de coleta importante y visita, ¿no es cierto? Entonces ahí, revisando toda la colección, se puede llegar a mayores ideas sobre eso. Interesantemente, también se puede revisar bastante de la paleobiología de estos grupos con mirar su anatomía. Por ejemplo, acá les muestro ejemplos de un delfín del Amazonas, ¿no? El pariente de todos los fósiles de acá, de inglés acabo de mostrar, y un delfín marino, ¿no es cierto? Es Sotalia, si no me equivoco, un género marino de la costa atlántica, que tiene diferencias bien notorias en la zona del cráneo, siendo mucho más redondado en la zona y más amplio en la zona de donde se inserta o se fija, digamos, el melón. Ese órgano que yo les decía que filtra el sonido emitido y va entonces darle forma o darle una banda preferencial, va a filtrar realmente, filtro de banda, el sonido y por lo tanto tiene a producir cierto rango de frecuencia. En el caso de delfines de río se observa un melón mucho más alargado, ¿ya? Y que se ve aquí en el cráneo como esa zona más lisa, ¿ya? Y hay una pequeña, tenue zona de inserción que se ve solamente cuando uno está con el cráneo enfrente. Pero las medí, créanme, están ahí. Y es mucho más alargado en forma y más estrecho que en el caso de los delfines marinos. Y eso tiene relación con una ecolocalización de muy alta frecuencia y sobre los 100 kHz en general, y solamente un pic de mejor frecuencia, siendo que los delfines marinos también tienen esa frecuencia alta, sin embargo tienen dos pics y tienen un pic preferencial ahí en torno de los 50 kHz. Todo es alta frecuencia, pero uno es muy alta frecuencia y el otro es no tanto. Y la forma de la cóclea también se puede relacionar con una funcionalidad distinta, siendo que la cóclea es más achatada en el caso de los delfines de río, lo que se ha relacionado con el canal espiral más corto y una preferencia o una exclusividad en las frecuencias más altas, no dos pics de frecuencia como el caso de los delfines. Bueno, un poco lo que se puede observar acá, en que se pueden observar esos dos pics, ¿no es cierto? Y en el caso de los delfines de marino en general, y en el caso de los delfines de río, se apropia solamente una
uno de los pics de frecuencia. Y esa es sería el canal coclear más achatado que se observa. Bueno, interesante es que se puede ver esa relación también en la forma macroscópica, ¿no? Se torna un poco más sencillo do que tener que estar haciendo reconstrucción del canal coclear cada vez. Claramente no va a ser tan preciso, pero sí se puede tener una buena aproximación en que van a tener cócleas más globosas en el caso de los delfines marinos y en comparación con los delfines inioideo. Acá hay un inioideo fósil de Argentina que muestra una forma muy parecida con el inia y que puede, bueno, y que es lo mismo que se observa en los fósiles de Brachydelphi, etc. Mostrando también que esa característica probablemente ocurrió antes de la entrada a un ambiente fluvial. Bueno, ahí es un poco lo que les comentaba, de la forma de, entonces de esas estructuras blandas y cómo éstas se relacionan, ¿no es cierto?, con los huesos, para poder hacer eso. O sea, hacen imagenología, yo hice imagenología tanto de resonancia magnética como tomografía, hasta también disecciones para poder ver esas inserciones y de ahí hacer las medidas que pues, nos dar más ideas de la paleobiología y entender entonces que pese a que estos delfines acá de Chile están en un ambiente marino, tenían ese tipo de colocalización probablemente, ¿sí?, de los niños ideas. Entonces, que esa característica probablemente se da en un contexto previo. Y bueno, tuve que correr un poquito al final, así que perdón, me lo puedo feliz de responder preguntas si tienen. Bueno, gracias por todo el equipo que vienes trabajando. Aquí hay varios nuevos y varios antiguos, y bueno, esos trabajos no se hacen con una persona, sino que con bastante colaboración, y bueno, hemos podido encontrar buena apoyo en este gran proyecto que encabeza ahí Alexander Vargas, así que gracias por eso también. Y bueno, no sé si tienen alguna duda, alguna observación. Muchas gracias, Carolina. Estupendo seminario. Damos paso a las preguntas. Si alguien tiene preguntas, puede desactivar su propio micrófono o también puede levantar la mano. Y también para las personas que nos están viendo por YouTube, pueden, si quieren, mandarnos una pregunta por el chat de YouTube. A ver, no. Yo quiero preguntar algo que me dejó curioso. Diga, Juan Poma. ¿Apagaste el audio, Juan Poma? Juan Poma, estás sin audio. Algo pasó y no te escuchamos. Ahí sí. Ahí sí. No, esta cuestión es fascinante. Tú sabes, yo soy un admirador de eso, particularmente de esa situación en Caldera, que hace paleontólogo a cualquiera, incluso a mí. Cualquiera encuentra fósiles en Caldera. Cualquiera encuentra fósiles maravillosos en Caldera, exactamente. Oye, hay una curiosidad nomás, esa reconstrucción del delfín morsa es muy curiosa. ¿Por qué no tiene una forma grácil ese animal? ¿Es una licencia del artista eso? ¿O hay alguna indicación de que ese bicho con ese diente curioso hacia atrás no tenía la forma grácil de un delfín, sino que una forma más bien morsesca, con grasa por todas partes, indicando algo muy distinto de un clima estuarino o una costa agitada así, con un río grande y tropical? ¿Por qué iba a tener? Sí, bueno, Odobenocetops es un desafío. Se hace con esa gordurita porque se le ha puesto dentro del grupo de los monodóntidos, ¿ya? Los monodóntidos son los narvales y las belugas.
Bueno, si tú ves la beluguita, tiene esta guatita así. Y se espera de que no fuesen muy raptoriales. ¿Hay Voy a ver si hay micrófonos prendidos, los voy a silenciar. ¿Me escucha? Sí. Sí. Entonces, también se ha propuesto de que en realidad no eran raptoriales, sino que eran más bien de zonas más costeras y menos ágiles. Y eso porque tienen como, bueno, viste que tienen esta, ese lo puedo poner aquí. Sí, tienen, sí, los labios tienen como labios, así como si fuera como si fuera Sí, un tiene como, de sirenio. hecho se le ha interpretado que tenía hasta pelos en ese sector, porque hay un sector como con harta foraminación, una estructura rugosa, que le han, bueno, es cuestionable claramente, no es muy certero, pero se le ha interpretado así cuando se lo describieran en el 2002. Yo tengo mi duda de que efectivamente sea un monodóntido, porque si tú ves el diente, no tiene nada que ver con el diente normal, ya que es la principal característica que los podría unir, porque la verdad que la anatomía de los odonocetos es bizarra, es rara. No tiene nasales, o muy reducido, el maxilar está muy abajo, casi como que fuera algo primitivo, más que como algo muy derivado, y monodontia es súper derivado dentro de delfinoidea. ¿Ah? Pero bueno, en eso estamos, porque es interesante que ese cráneo de acá no es completo, pero presenta ciertas diferencias con unos venocetos peruvianos y el otro es Leptodon. Y tiene postcráneo asociado, y tiene el oído articulado, lo cual también es súper interesante. Y bueno, ahora queremos hacerle... mi gata que está recién operada acaba de caerse hace el segundo. Perdón. Entonces, el dominio acepto aún es enigmático. Yo creo que hace falta hacer un análisis filogenético más extensivo. Casi no es incluido entre los análisis por ser tan raro y en realidad molesta dentro cuando tú estás tratando de ver tendencias más grandes. Yo corrí una vez un análisis así como muy exploratorio y me salió en basal. Nada que ver con dentro de delfinidad. Pero es lo que hay hasta ahora. Así se le considera los análisis que sí se han hecho. Entonces, por eso se le reconstruye así, gordito. Pero es probable que no fuera muy ágil, de que fuera más de escarbar fondo, eso sí. Así Probable. parece, esa es la reconstrucción, lo Claro. sugiere. Y la otra cosa que te quería preguntar, ahí en Cerro Ballena hay 4 niveles, mencionaste tú. ¿Cuál es la distancia temporal de esos niveles? ¿Eso es 10.000 años, 100.000 años, 1.500? Bueno, estamos hablando de poco tiempo, geológicamente diciendo, lo que puede ser 100 años o 1000 años. Ya, Casi no, pero es ya. poco tiempo. Es un momento, Sí, se suficiente hizo para ahí que un queden. índice de sedimentación, Jacobos, que era súper sedimentólogo, bueno, está jubilado ahora, eh, hizo todo ese análisis, digamos, de cómo era, estima que tenía como 1 metro y algo de profundidad, no más, cuando estaban las ballenas, que es cuando hay tempestades, y una fauna importante de invertebrados que sea trazas por todos lados. De hecho, hay un montón de especies nuevas de trazas que todavía no se describen en Cerro Ballena. Y, pero sería probablemente muy poco tiempo, porque hay una sedimentación muy activa. Y por eso hay como unos metros De esa arena amarilla, sí. claro, de ese sedimento, pero muy poco tiempo tenía que haber pasado. O sea, Entonces, fueron hubieran sido pulsos. En 4 todo eventos, caso, disculpa, entonces hubieran sido 4 eventos de mortalidad masiva y ahora que me doy cuenta que no le dije la causa, lo que estimamos como más probable por la densidad, por la posición, por todo lo que conté, es una marea roja, ¿no? Ese es lo único símil actual a que podemos decir un asesino multiespecífico y de alta densidad. ¿Mm?
No podemos decir que no había un virus, pero sería poco probable que estuvieran las otras cosas ahí preservadas entre medio, si fuera un No, virus. toca madera, ni lo menciones, virus, no, no. Hazle Quizá una... era un coronavirus acuático, ¿no? Puede ser. Pero es lo más probable una marea roja, porque es la única densidad similar. Comparamos densidades de yacimientos que son conocidos como ser muy, muy, muy fosilíferos, pero con esqueletos completos, no retrabajados y como es el caso de la fosforita. Y ninguno llega cercano a la densidad de esqueletos que se encuentra en Cerro Ballena. Sí se encuentran densidades muy cercanas en el sur de Chile, en ese varamiento de marea roja. Y vino después, pero es coherente. Es el Golfo de Pena que toman. Claro. Exacto. Ya no pregunto más porque alguien más debe querer decir algo. Yo voy a abusar de mis poderes y voy a preguntar al tiro nomás. Como estaban hablando de los bigotes de los Venocetops, porque yo me acuerdo que vi hace poco un video de una ballena jorobada, he visto su cabecita de cerca, y de repente veo y tiene unos hoyitos acá que me parecieron a mí que están perfectamente ubicados donde deberían ir los bigotes, las vibrisas. De repente vi la ballena, vi como un perrito, de repente me parecía que tenía... Sí. ¿Son esos vestigios de la vibrisa? ¿Tienen bigotes algunas ballenas de alguna manera? Al nacer tienen bigotes, o justo antes, y de ahí se pierden al día, o a la semana, o inútero, ahí depende de la especie, pero solamente el único pelo que conservan son las vibrisas justamente, pero muy cercano al nacimiento, de ahí se pierden. Y queda un agujero, ¿no? O sea, eso es lo que yo vi. ¿Serán los agujeros que corresponden a la vibrisa? Sí, se ven. Y esos son sumamente sensoriales, el mamífero. ¿Tienen alguna función aún sensorial esos agujeritos que tienen ahí o no hay estudios? No, no tienen órganos olfativos desarrollados. Las únicas que tienen algo de la... ¿cómo se llama? De los vómeros... Pero eso es táctil, ¿no? Eso sería como táctil, ¿no? Las vibrisas. Tú dices por táctil. Yo estaba pensando claro, entiendo. Claro, No se sabe. en realidad no se tiene ha... sentido que lo tenga, pero quizás alguna sensibilidad, no sé, porque los bigotes, claro, van topando con cosas y el bicho cierra No un ojo sabría si le toca decirte. un bigote. Porque además tienen como un día o dos me parece más bien como algo que quedó porque viste que tienen una estereocronía importante también en el sentido de, por ejemplo, los dientes se los reemplazan dentro del útero, los delfines que tienen dientes. Entonces tienen todas estas cosas como aceleradas y otras que ya ni las presentan. Me dice que ellos pasan Tanto por para mayor desarrollo como menor. O sea, el paso del cambio de dientes de la monofiodoncia lo tienen en útero, se les caen los dientes al feto. Sí, o sea, el reemplazo de los dientes de leche ocurre dentro del útero. Wow. Por ejemplo. Entonces, hay muchas cosas que pasan ahí, y bueno, el modelo experimental es bien complicado, ¿no? O sea, para poder testear si que tenían alguna función táctil o no, casi imposible. Espectacular, espectacular. Sí. ¿Alguien más quiere preguntar en vivo? Si no, para pasar a YouTube. Hay preguntas en YouTube para Carolina. Yo quiero preguntar. Adelante, Carolina, por favor. Oye, me cuesta tanto atinar a cómo preguntar, oye. Ahora prendí el micrófono. Qué terrible. Estaba tratando de mandar chat, tampoco me resultaba. Me alegro que hayas conseguido. Sí, cuéntanos. Me puse a gritar, lo único que... Muy Oye, bien. Carolina, me sorprende esa fauna del Mioceno medio de Cerro Ballena y de Bahía Inglesa, por varias razones. No me sorprende de que sea una fauna cálida porque estamos en el calentamiento del Mioceno, pero el ambiente en el cual se desarrollaron esos animales
me gustaría que me lo explicaran, sobre todo lo que se refiere a los delfines amazónicos, al delfín de la Plata, al perezoso acuático. ¿Por Sí. qué razón? Porque la pregunta mía es, si hubo esos grandes mares interiores, esas cuencas amazónicas enormes, esa cuenca de Brasil y Argentina, mi pregunta ¿es posible pensar en una interconexión pacífica de estas cuencas, considerando que las cordilleras aún eran bajas en ese tiempo? Una interconexión fluvial de río, aguas abajo hacia el Pacífico, atravesando cordilleras bajas. Esa es la pregunta. ¿Es posible pensar eso? Mira, existe un poco de defensa de que había una abertura hacia el Pacífico de la cuenca amazónica, pero mucho antes, ya antes, comienzo del Mioceno medio, en la altura ahí de Colombia, Perú, ¿ya? Como que en realidad la Amazonía drenaba hacia el Pacífico y hacia arriba, y hacia el Orinoco, ¿no? Sin embargo, es muy antes, y también, bueno, existe discusión sobre eso mayor. De hecho, hace un tiempo que no, que leí sobre eso y capaz ya hay otras cosas nuevas, pero es bien activo ese campo. Pero lo que sí sé que existe conexión ambiental era con, digamos, el norte de Argentina, ¿ya? Porque tenemos acá, yo no lo mencioné hoy, y bueno, se lo debo publicar pronto, pero tenemos registros de un capibara, ¿ya? De acá, en información va inglesa. Un cardiaterino, ya que son un género, un cardiaterium, que es un género que está en el norte de Argentina, cercano a Bahía Inglesa, del otro lado de la cordillera de los Andes. ¿Ya? Entonces, que existe alguna conexión, sí, que tiene que haber existido. ¿No? Es muy poco posible pensar que toda la vuelta por abajo, porque la cordillera de los Andes es mucho más baja hacia el sur, y uno había, de hecho, en el Mioceno temprano hay conexiones, ¿no es cierto?, de Argentina a Chile en el sur, principalmente, pero dentro de esta edad medio tardío, porque además los cardiaterinos son solamente de este periodo hacia reciente, sí existe alguna conexión. Ahora, por el tema de los delfines de río con Amazonía, sí, es algo que yo me lo he estado planteando hace mucho tiempo, pero lo que hemos estado viendo ahora es que son más cosmopolitas de lo que nosotros pensábamos, ¿ya? Existen ahora, de hecho, hace poquito salió una especie nueva de Japón, también están en Europa, pero como grupo, ¿no? No el mismo género ni nada así. Pero lo interesante es que aquí se da como la mayor diversidad, y se da en el Pacífico, justamente. Después tenemos una especie que se llama Minia panamensis, que también es Mioceno tardío, y que está justamente en Panamá, cuando no estaba cerrado el canal. Entonces, es bastante posible pensar de que en realidad estaban en toda la costa sudamericana, pacífica y atlántica, y que posiblemente entraran por el sur, ¿ya? Porque existe un género que se llama Ischirorhynchus, que es completamente fluvial, está en sedimentos fluviales y tiene una forma de un línea del delfín amazónico más robusto, ¿no? O sea, y bueno, le mostré hasta el periódico asociado a este, que tiene la misma forma, misma interpretaciones paleobiológicas inclusive. Ahora, no sé, yo creo que en Niñoideo hemos tenido que cambiar un poco nuestra percepción y mostrar de que en realidad eran más cosmopolitas y sobrevivieran hacia la actualidad con este género único,
en caso de Ínide, y bueno, dos géneros casi se van a ver todo el grupo, la familia, superfamilia, Inia y Pontoporia. Pero básicamente serían más generalistas en el primer momento. Que es algo parecido a lo que pasa con los delfines del Ganges, que también son completamente acuáticos, ciegos y todo el cuento, más tropicales, pero que acá no hay, y eso es súper intrigante, pero en el Mioceno general, en el mundo, son súper comunes, incluso un poco más antiguos. O sea, por eso no lo tenemos tanto acá. En el Mioceno temprano son más comunes. No sé si te respondí, Carolina. Sí, gracias. Lo único que quería comentar de que en Perú, en la costa pacífica, hay un río, el Amazonas desemboca a través del río Santa, me parece, en el Pacífico. Claro. O sea, Pero existe esa posibilidad con cordilleras, con dos cordilleras enormes, ¿no? claro. Como en Perú. No ocurre, Sí, ¿no? Con dos sí, cordilleras enormes en la actualidad. sí, Pura pero interconexión, Amazonas Pacífico. ahí tienes como el divisor de aguas, ¿no? Claro. Sí, Claro, de con todas cordillera es muy maneras que difícil existía una con la conexión divisoria de agua que los pacífica, ríos desemboquen claro. existía una conexión pacífica más de lo que se ve hoy en día, eso sin duda. Y claro, también estamos en un momento que el desierto no era tan expresivo, existía probablemente bueno, ahí hace falta un palinólogo que vaya a formación inglesa a caracterizar la flora, Carolina. Esas rocas son demasiado gruesas para que haya polen, yo creo. Existen de todo tipo. Tenemos diatomitas de alta expresión, tenemos sedimentos finos, oscuritos. Hay de dónde sacar muestras. Habla con Anita Barzúa de Valdivia porque está estudiando la flora miocénica de esos ríos Las Cruces. Sí. Ahí ella puede interesarse, ¿ah? Con algún estudiante o algo. Sí, yo creo. Es la idea. Profesor Roth, parece que tiene la próxima pregunta. Sí, gracias, Alexander. Carolina, muchas gracias por el seminario, muy, muy interesante, muy bonito además. Me quedé absolutamente anonadado con esta idea de un perezoso marino. ¿Cómo era la biología de ese organismo? ¿Qué se sabe de él? Eso, básicamente. Sí, bueno, se ha encontrado solamente en rocas marinas, ¿ya? Tienen un problema los perezosos acuáticos en términos paleobiológicos, que es que no tienen esmalte en el diente. Entonces, muy difícil hacer análisis de isótopos estables para saber exactamente cómo era su alimentación, etc. Se postula de que se alimentaban de algas, macroalgas, ¿no? Que eran, bueno, probablemente mucho más abundantes en el sector, pero que eran completamente marinos, eso sí. O sea, podían salir a reproducirse quizás, pero pasaban mayor tiempo de su vida en el agua. Hay huesos, por ejemplo, en bebé inglés hay una mano, digamos, el de ulna está fracturado y cicatrizado en vida en una posición que sería bastante difícil. Bueno, se ha visto de todo, pero es muy probable que no apoyaba, que simplemente, y está bien, ¿no? Pues está en el agua y todo el cuento. No se sabe mucho más por eso, porque existe la dificultad de hacerle análisis de isótopos estables, porque solamente se preservan bien, digamos, de manera fidedigna en el esmalte. No se escucha. Se arrastró un poco el audio ahí. Pensé que era yo.
Carola, Bueno, muchas gracias, Carolina. esperemos que no se nos haya caído porque hay todavía muchas preguntas por el chat también. Parece congelada. Ahí parece, a ver, no, ¿quién habló ahí? No sé si- Le voy a mandar un WhatsApp, a ver si la recuperamos. Te perdimos, parece. Sí, parece que es su conexión. Estás congelada, punto. De repente prueba a volver a entrar. Ok, vamos a ver cómo me va con esos mensajes. Mal me está yendo, no me lo recibe. Parece que se le cayó la internet, sería una desgracia porque hay tantas preguntas. Déjenme ver que la llamo inmediatamente al celular. Hola, ¿te quedaste sin internet? Chita. Mira, probemos si puedes volver a entrar, porque hay más preguntas del chat también que están buenas. Ve si intentemos un poquito, si no lo dejamos hasta acá, pero bueno, ok. Paciencia entonces, para los que quieran saber qué sigue con las preguntas, porque hay unas de Rodrigo Otero también acá en el chat que está buena. Vamos a ver si Carolina puede reincorporarse. Vamos a darle unos minutos y si no... Hay un comentario de Luis Chirino. La formación Loyola de Ecuador. Ahí está. No, ¿quién es? Ahí está el profesor Chirino, pero está sin audio. El profesor no lo escuchamos. Lo vemos solamente. Pero decía que la formación Loyola de Ecuador conecta ambas cuencas previo a la orogenia andina hasta el Mioceno. Ya. Resulta que en Ecuador las orogenias andinas tienen dos pulsos, uno que se llama Inca y el otro, dos pulsos en el Mioceno. Y en el norte, desde Piura hacia el norte, está comprobado porque alguna vez me tocó trabajar y encontramos faunas invertebradas mezcladas entre la cuenca amazónica y la cuenca pacífica, hasta el mediados del Mioceno. Y la formación que mejor registra eso se llama formación Loyola, y realmente Ecuador también tiene dos cordilleras volcánicas entre medio, entonces ahí uno encuentra cosas así de mezcla. No sé hasta cuándo duró, pero es probable que ese haya sido uno de los caminos que se estaban hipotetizando ahora en la conversación. Estupendo, gracias profesor. Ahí tenemos de vuelta a Carolina. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Aún no te vemos, pero te Perdón, escuchamos. Ahí parece que está. se me cayó el internet. Ando intermitente estos días. Perfecto. Yo voy a comentar rapidito una cosa y pasamos a la pregunta del chat. Esta cuestión del delfín del Ganges, ahora que sale esta idea de lo cosmopolita, ¿sigue siendo la idea que el del Ganges no tiene nada que ver con los de acá? ¿Son convergentes? ¿O Sí. podría ser que finalmente este grupo monofilético de los delfines ribereños, pese a que estén distribuidos en ríos totalmente distintos del mundo, sea una cosa real, digamos, con un origen quizás marino, cosmopolita, y después con una propensión a la diferenciación? La forma... No, platanistas, ¿ya? Que son los Mm, delfines del Ganges, son una familia súper más antigua y más hacia STEM, dentro de Odontoceti, ya. pero bien diversa, ¿ya? Existen varios registros, Argentina tiene bastante, acá no se da, probablemente porque tenemos poca roca marina del Mioceno temprano, podría ser, aunque bueno, no sabe. Y ahora lo que sí tiene relación es con Lipotes, que es el delfín de río, el recientemente extinto, el delfín de río de Yangtze, en el sentido de que Lipotes es el grupo externo a Delphinoidea inoidea, a Delfinida, ¿ya? Está dentro de Delfinida igual, entonces está dentro de los delfines más modernos.
siendo que el platanista está dentro de un grupo mucho más hacia la base del árbol. Lo que sí se ha postulado algunas veces que Schirorhynchus pudiese ser emparentado con platanista, pero en realidad, bueno, justamente es un poco mi trabajo desde el postdoc, que tengo que publicar prontamente, en el sentido de que lo reviso y no, las características que están codificadas como platanistoide en realidad es porque la mayor parte de las... o sea, este espécimen pocas veces ha sido revisado, se han muchas veces codificado a través de fotos, entonces... bueno, yo no concuerdo con estas codificaciones que han surgido para ponerlo dentro del grupo. Aún así, si fuera así, solamente sería Schirorhynchus y no Inia, y no el delfín amazónico propiamente tal, que estaría dentro de ese grupo. Así que no estaría dentro del mismo grupo de ninguna hipótesis. De acuerdo a la filogenia molecular también, ¿cierto? Pese a que ahora está extinguido, supongo que habrá muestras del delfín. Sí. Ok. Voy a leer la pregunta de Rodrigo Otero en el chat. Dice, considerando que a nivel nacional los registros de vertebrados marinos cenozoicos tienen una brecha temporal y latitudinal importante entre el Eoceno superior y aproximadamente el Mioceno medio, quisiera preguntar si la disminución de diversidad del Mioceno temprano se encuentra controlada con suficientes registros globales, o bien hay regiones, provincias importantes que puedan conducir a sesgos en la diversidad conocida durante ese lapso. Está cuestionando la edad oscura de la diversidad. Sí, de hecho Argentina contradice un poquito esa formación Gaiman, justamente, bueno, los trabajos que ha sacado Mónica, bueno, como que vienen rellenando un poco ese gap, aunque igualmente, bueno, en todo caso los autores lo postulan dentro de Australia, Nueva Zelanda, Tasmania, ¿ya? Es ahí su centro de la hipótesis, vamos a decir así, donde contean los especímenes para ver cuáles son los más frecuentes y más diversos, etc. Pero parece ser una tendencia global, como que lo discuten ahí. Ahora, yo particularmente soy de la idea de que necesitamos controlar taxonómicamente nuestros yacimientos, y eso no es solamente en Chile, que no está completamente hecho, o sea, eso es un hecho global, aunque existen sectores en que sí se tiene buena noción de cómo, de que si efectivamente estás preservando todo lo que tienes o no, ¿no? Pero muchos de los otros sectores no lo tienen, entonces en cuanto no tienes eso, es difícil comparar yacimientos, ¿no? En el sentido de que no sabes qué ambiente específicamente estás fosilizando, entre comillas, ¿ya? Y lo otro es obviamente un tema de sesgo de investigadores. O sea, por ejemplo, Anita Valenzuela hace poco sacó un artículo sobre el registro historiográfico de pinnipedios con Nick Paenson, y justamente lo que muestran es, bueno, en el hemisferio sur tenemos menos cosas, pero no es porque tenemos menos cosas, sino que tenemos menos publicaciones, tenemos menos cosas registradas. Entonces, aún en el hemisferio sur nos falta describir todo lo que tenemos. Bueno, acá se ve en inglés, se les mostré cosas que no están descritas y nos ayudan a tener una mejor panorama. Entonces, no está zanjado ese tema, yo creo. Yo creo que puede ser una verdad en Nueva Zelanda, Australia, pero que es posible que existan otras nuances en otros sectores. Aquí hay otra pregunta, dice, respecto a los ancestros terrestres de las ballenas, ¿en Chile no se han encontrado restos de estos mamíferos tan antiguos? ¿O se podrían hacer exploraciones respecto al tema? Sí, podríamos hacer exploraciones respecto al tema. Los yacimientos quedan en lugares complicados, ¿no? Como ustedes bien conocen ahí en el sector magallánico, donde tenemos rocas del Paleógeno. Ahí habría que ir a buscarlos. Deberían haber, si hay rocas deberían haber, porque en Perú si hay de estas ballenas con Sí, en patas, Perú hay y primitivas. en Antártica hay. Entonces lo lógico es que estén acá. Claro.
Aquí hay otra pregunta por el chat, dice, Caro, ¿cuál es tu proyección con respecto al proceso taxonómico de las ballenas del Golfo de Penas? Ya que si comparamos con Bahía Inglesa, son sitios totalmente distintos, tanto climatológicamente como de sustrato. Bueno, formación Bahía Inglesa en realidad tiene una gran cantidad de geomorfologías preservadas, ¿no? O sea, pero claro, no tenemos fiordos, ¿no? Eso creo que es lo que va. La idea es percibir cómo se desarticulan, principalmente lo que estamos haciendo ahora es ver cómo se desarticulan estos esqueletos. Y eso en realidad no tiene tanto que ver con el paleorrelieve, sino que más bien con el oleaje y el ambiente activo en el que están. No debiese cambiar el secuencia de desarticulación porque cambias, digamos, la geomorfología. Podrías cambiar, sí, la manera en que se depositan finalmente. ¿Ya? Y eso es lo que tenemos que ver de aquí para adelante. Aparte que para poder ver depositación en estos esqueletos del Golfo de Penas vamos a tener que invertir en algunos robots subacuáticos porque se están depositando en una zona, digamos, submersa. Y eso es la dificultad de trabajar en el control taxonómico, depositación, etcétera, en vertebrados marinos. Es por eso que no se ha hecho aún, ¿no? O sea, en vertebrados continentales se ha hecho trabajo de décadas de Kevin Beres-Meyer, de envidiable, maravilloso, pero imagínense hacer eso en el ambiente acuático. No digo que no se pueda hacer, pero es bastante más complicado. Entonces, en eso es lo que tenemos que apuntar ahora al futuro. Pero sí es muy importante percibir las secuencias de desarticulación, por ejemplo, de los restos, que es bastante decidor en un montón de interpretaciones sobre cómo se fosilizaron. Hay algunas preguntas más de contingencia. Quieren saber si hay algún proyecto para sacar los fósiles de Cerro Ballena que están en la estación y dónde está físicamente el Odobenocetops de Cerro Ballena. Creo que están en el museo, ¿no? El Odobenocetops de Cerro Ballena se trasladó al Museo Nacional de Historia Natural, ya que se trata de una especie que tenía una relevancia y que probablemente pueda llegar a ser una nueva especie. Se trasladó para allá para estudio y es probable que se quede ahí. Se está vigenciando de prepararlo, porque el postcráneo todavía no está preparado. Se preparó el periódico y el cráneo. Y, ¿cuál era la otra pregunta? Las ballenas Sí, que están en la estación, ¿hay algún proyecto? ¿Alguien? Estamos trabajando con la taxonomía del bochón que está preparado en este momento, como primera acción. Pero sí, no hay un proyecto en este minuto de ir a preparar ballenas. Habría que pensar en algún FIC-R si es que alguna vez se vuelve a saber que se ha abierto uno. Sería Sí. estupendo tratar de impulsar uno con esos materiales. Es súper relevante. Creo que entonces aquí no hay más preguntas en el chat. ¿Hay alguien más que quiera aprovechar de hacer una última pregunta? Ya estamos en la hora de ir al almuercito, son las 1:30. Parece que no, ¿cierto? Muy bien, entonces, te damos muchas gracias, Caro, estuvo súper interesante el seminario. Gracias por la invitación y por las preguntas. Ok, muy bien. Chao, chao todo el mundo. Vamos a finalizar Chao. sesión. Chao, gracias. Chao, chao. Chao.